¿Estoy bien o estoy justo en medio? Mientras no haga ruido, yo Bueno, damos inicio a la segunda mesa de estas jornadas sobre alianzas para el desarrollo. Esta mesa la hemos llamado la mesa de actores. Van a estar presentes representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores, representantes de las organizaciones sindicales, representantes de las empresas y el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa. La idea es que a través de esta mesa podamos acercarnos a la posición que cada uno de estos actores tiene en relación con este nuevo escenario de relación empresas-desarrollo y también que podamos obtener algunas reacciones a algunos de los temas, de los retos, de las contradicciones que han aparecido en la primera sesión de la jornada. La forma en la que vamos a articular la mesa será con intervenciones de no más de 10 minutos por parte de cada uno de los ponentes. Les pido a todos que hagan un ejercicio de síntesis en ese sentido, porque sería interesante contar al menos con media hora después para poder hacer un diálogo entre las personas presentes. Y la segunda cuestión es que, como hay 7 ponentes, pues cuando los ponentes que actualmente están en la mesa terminen su intervención, haremos un juego de sillas, bajarán a primera fila para que puedan subir el resto de los intervinientes. Antes de dar la palabra, quiero llamar la atención sobre un hecho que es evidente, y es el estrepitoso fracaso que hemos tenido en conseguir un cierto equilibrio, un mínimo equilibrio de género en esta mesa. Ciertamente que es un reflejo en parte de nuestra sociedad, pero también es un reflejo del fracaso en impulsar cambios que pasan también por situar a representantes femeninas en espacios de mayor visibilidad, que, como vemos en este caso, pues no ha sido posible. Dicho esto, voy a dar la palabra a Jaime Hermida, que es el subdirector adjunto de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, que además en estos momentos está inmersa en un proceso de diálogo y de articulación de lo que será el Plan de Derechos Humanos del Estado español. Te paso la palabra, Jaime. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a los abogados, a la coordinadora y a la Secretaría General por haber contribuido a la creación de este evento. Voy a hacer una intervención entonces muy breve y luego, por supuesto, me someteré a cualquier pregunta que sea por parte del público. Efectivamente, en la Oficina de Derechos Humanos estamos haciendo un plan de empresas y derechos humanos que muchas de las personas que conocerán, y llevamos aproximadamente 1 año y 3 meses, algo menos de año. El plan está siendo coordinado con la estrategia de RSE, que es la estrategia española que está desarrollando el Ministerio de Empleo, y ambos documentos tratan de los impactos que tengan las empresas en los países a los que vayan fuera de España y también dentro de España. Junto a esto estaría parte del tema que se va a hablar en la jornada de hoy, que es el impacto que tienen las empresas en la cooperación al desarrollo. De esta manera tendríamos 3 posibles escenarios en los que una empresa afecta a su entorno. Por un lado, realizando actividades de cooperación al desarrollo, es decir, colaborando con las instituciones estatales y desarrollando proyectos en sus comunidades para que los estados que lo necesiten en vías de desarrollo puedan mejorar su situación. En segundo lugar, tanto en España como dentro, que en su actividad empresarial realicen acciones de RSE, que mejoren también su entorno, pero más relacionadas con su actividad empresarial propiamente dicha. Y en tercer lugar, y este sería el ámbito del Plan de Empresas y Derechos Humanos, que tengan una serie de límites a su actuación relacionados con las obligaciones internacionales de derechos humanos. Esas 3 partes, entonces, englobarían todas las posibilidades de una empresa con respecto al entorno. Y esto es debido a que las empresas, en el fondo, no son ni buenas ni malas, son como somos los ciudadanos. Hay empresas que tienen un impacto muy positivo en su entorno, hay empresas que pueden tener un impacto muy negativo, hay empresas que simplemente siguen la normativa vigente y los estándares y pueden tener una contribución positiva a la sociedad, como nos pasa a la mayoría de las personas, pero sin hacer algo que vaya más allá de su rol empresarial. Nosotros en el plan efectivamente nos centramos, como decía, en cuáles son esos límites.
cuáles son esos límites y la parte relacionada con las obligaciones de derechos humanos. Y estas obligaciones, lo primero que salta a la vista cuando uno empieza a estudiar las cuestiones de derechos humanos, es que curiosamente son obligaciones que no son directamente para las empresas, aunque por supuesto tienen que seguirlas, sino que son para los estados. En la última ponencia se señalaba que podía haber en algunos casos un fracaso de las empresas, pero que el fracaso era de los estados, estrepitoso, en aquellos sitios donde había fracaso. Y coincido totalmente con esa afirmación. Las empresas pueden tener problemas de violación de derechos humanos, pero en cualquier caso el principal responsable de eso es el Estado. Pero, ¿qué sucede? Que también el Estado es responsable de sus propias empresas y de lo que hagan con ellas, de cómo intenten transmitir los mensajes para que tengan un perfil adecuado en derechos humanos. En este plan de empresas y derechos humanos intentamos seguir precisamente esa diferenciación. Por un lado, intentamos, y esto será una cosa que podamos hacer con la cooperación al desarrollo, contribuir en la medida de lo posible a fortalecer la institucionalidad de los estados que reciben a las empresas españolas para que haya un respeto de los derechos humanos garantizado por esos estados. Y en segundo lugar intentamos, en las diferentes medidas de este plan, pues a través del control de los instrumentos de externalización de la empresa, de medidas de evaluación, de la asesoría de las embajadas, qué es lo que hacen nuestras empresas en el exterior. Más centrados en las preguntas que se me han hecho por parte de la coordinadora con este tema, y sin entrar tanto en las diferentes medidas del plan, en las que puedo entrar con las preguntas, tendría que decir que este plan es muy importante en la parte de cooperación porque cuando una empresa realiza un partenariado público-privado o cualquier actividad de cooperación, tiene que someterse a unos límites, exactamente igual que en su actividad empresarial. Esos límites son precisamente diseñados por las obligaciones de derechos humanos y toda la formación que se puede hacer en el plan de empresas y derechos humanos será muy útil a la hora de saber qué es lo que se espera de la contraparte empresarial en las actividades de desarrollo. Por otro lado, una segunda pregunta que se me hacía era si existe un conflicto entre la promoción del Estado, la promoción que hace el Estado de las empresas en el exterior y, por otro lado, el deber que tiene el Estado de garantizar que sus empresas puedan respetar los derechos humanos. Bueno, efectivamente, esta es una cuestión que podría ser aparentemente contradictoria. Y digo aparentemente porque a lo largo de la negociación de este plan nos hemos dado cuenta que aunque las posturas son muy diferentes en algunos de los diferentes stakeholders, de los diferentes grupos de interés, al final es más una cuestión de lenguaje que realmente de una perspectiva totalmente diferente. Y, por ejemplo, se podría pensar que el Estado, por un lado, tendría que intentar que hubiera un buen perfil de las empresas, un desarrollo económico adecuado de las empresas en el exterior y, por otro lado, una misión contradictoria que sería pedirle a esas empresas que restrinjan su actividad para respetar los derechos humanos. Bueno, pues esa contradicción, en mi opinión, no necesariamente existe. ¿Por qué? Porque el incumplimiento de los derechos humanos es una obligación moral, es una obligación internacional, pero aparte es un riesgo empresarial. John Ruggie, que es el impulsor de todo esto, de los principios rectores de empresas y derechos humanos, y que es el que ha provocado después que hagamos planes nacionales los diferentes estados, decía una frase que resume esto muy bien: no conozco ninguna empresa que se haya arruinado, que haya desaparecido por respetar los derechos humanos, pero sí conozco algunas que lo han hecho por no respetar. El respeto de los derechos humanos es una obligación y el respeto de los derechos humanos es una garantía de prosperidad económica. Y no hay que tener vergüenza en decir las dos cosas porque no son contradictorias. ¿Pueden existir escenarios en los que una empresa sea menos competitiva porque respete los derechos humanos? Es posible, pero no creo, primero, que eso afecte a la totalidad de su esfera de negocio, pero sobre todo no creo que eso sea el espíritu que tienen las empresas españolas.
Sí, a las empresas españolas, cuando se les explica cuáles son los riesgos de su actividad relacionados con los derechos humanos, sí empiezan a comprender que es una cosa que tienen que tener. No voy a hablar mucho más para dejar a los otros ponentes. No he hablado demasiado de las cuestiones del plan, que normalmente hay muchas preguntas que se suscitan, y he intentado más a las cosas que se me habían pedido, que por supuesto está ahí para contestar. Muchas gracias. Muchas gracias, y muchas gracias también por el uso tan riguroso del tiempo, que nos permitirá tener luego un mayor espacio para el diálogo. Le paso la palabra a Carlos Pena, que es del área de Desarrollo Económico de la Secretaría General de Cooperación para el Desarrollo en el Ministerio de Chile. Muchas gracias. Lo primero también agradeceros por la organización de este evento y porque la coordinadora trata un tema como el de la incorporación del sector empresarial al desarrollo. Bueno, yo también, dado que el tiempo es breve, me voy a ceñir a las preguntas que me han marcado. A partir de ahí entraremos en el debate y estaré abierto a todo tipo de preguntas. Bueno, en primer lugar se me preguntaba acerca del papel del sector empresarial dentro del ámbito de la Agenda post-2015, ¿no? Hay que reconocer que el sector privado es un actor ya incorporado dentro de la agenda internacional en el desarrollo plenamente. La prueba de ello son los grandes foros o las grandes agendas internacionales de desarrollo. Naciones Unidas tenemos a la plataforma Global Compact, que acaba de elaborar en septiembre un documento de arquitectura de incorporación del sector privado en la Agenda post-2015. La propia Global Compact en sí mismo es una alianza público-privada dentro de la Agencia de Naciones Unidas, tiene financiación privada y pública, y en sí es como un ente un tanto especial, y que tiene mucho valor añadido en sus redes locales, que son grupos de empresas por todo el mundo que se adhieren a unos derechos, a unos principios que son los del Pacto Global, como pueden ser derechos laborales, derechos humanos, medio ambiente o anticorrupción. Eso es por ejemplo, una de las agendas. Otra es la Alianza Global para la Eficacia de la Ayuda, que ya desde Busan incluía el sector privado y que ahora lo mantiene como uno de los elementos prioritarios en estos meses que se está organizando la reunión de México en abril. El G20, por ejemplo, aunque sea un contexto más económico, tiene un grupo de desarrollo y dentro de su plan multianual de 2010 de Seúl incluye unas prioridades, y entre esas prioridades estaba la inversión privada y el empleo, por ejemplo. Y luego más cerca tenemos el contexto de la Unión Europea, en la que en estos meses se está trabajando en el lanzamiento de una nueva comunicación sobre el sector privado, en la que aúna un poco las agendas de desarrollo del sector privado, entendido de una manera tradicional, lo que hablaban antes de los roles de la empresa, ese rol tradicional primero, con lo que es la incorporación del sector privado, ¿no? Y que lo hace en función a su agenda para el cambio, a contexto del post-2015 y también un poco actualizando la última comunicación que ya era de 2003, ¿no? Bueno, la cooperación española no es ajena a esta agenda internacional y asume esta situación y se ve reflejada no solamente en el cuarto plan director, también otros ámbitos como la Oficina de Acción Humanitaria con el Plan Nacional de Derechos Humanos y Empresas, o el empleo con la Estrategia Nacional de RSE, a raíz de la comunicación de la Comisión Europea. El papel del sector privado dentro del ámbito de la cooperación española no es nuevo, la Ley de Cooperación lo reconocía como actor. El tercer plan director ya nos hablaba de establecer diálogos entre los distintos actores de la cooperación, hablaba también de alianzas público-privadas, la estrategia de crecimiento económico y promoción del tejido productivo también. Y bueno, el cuarto plan director es cierto que da un impulso a la incorporación del sector privado en ese punto en el que habla que quizás reconoce que ha habido una relación un tanto fragmentada con los actores de la cooperación y busca una incorporación del sector privado en base a 4 ejes claros que todos conocemos: de mayor comunicación, sobre todo en el sector privado, para poner en valor su contribución o el potencial que podría tener, también de incentivos, también de proyectos piloto, ahí estará el protocolo de APPDs, que ya hablará mañana la EFI sobre ello, y la puesta en marcha de la unidad de empresa y desarrollo, en la que está por ejemplo aquí Miguel Ángel con nosotros, ¿no? Otros aspectos en los que se ha incorporado el sector privado dentro del ámbito de la cooperación española es y ya en aspectos más de planificación, es dentro de los marcos de la Asociación País. La nueva metodología incorpora o toma en consideración la inclusión del sector privado en los grupos estables en terreno, a la hora de establecer los marcos de la Asociación País, siempre según el caso y la trayectoria, y teniendo muy claro que se plantea una asociación estratégica con el sector privado que no de cooperación económica o comercial. Es decir, lo que queremos es que el objetivo principal es contar con empresas que, aunque ejecuten o no AOD, tengan claro el concepto de valor compartido y siempre siendo conscientes de sus respectivos objetivos como empresas, ¿no?
no solamente en terreno, también en sede, con los actores del Consejo de Cooperación se consulta a aquellos países para los que se van a elaborar más, en los que podrían estar interesados, entre ellos también el actor del Consejo de Cooperación está la COE o CEPES. Y lo último también es que en raíz del Consejo de Cooperación se ha creado un grupo de trabajo sobre el sector privado, que Félix es presidente, y que es una plataforma en la que están representados todos los actores de la cooperación y en la que se trabaja precisamente sobre cómo hacer esa incorporación del sector privado, ¿no? Que es una plataforma sobre consenso que nos puede ayudar, ¿no? ¿Qué más? Cuestiones que se me planteaban. Se planteaban el Estado como financiador de las empresas. Bueno, yo entiendo que eso es una competencia más pura de comercio que de la propia cooperación española, ¿no? La experiencia que tiene la cooperación española a la hora de financiar, la más antigua ha sido la de la CAP de 2011 de financiación empresarial, que está ahora en un proceso de evaluación y trabaja sobre todo, lo que podemos decir es que el ámbito de trabajo está en el ámbito de la coherencia de políticas para el desarrollo. En mayo se reactivó una red de puntos focales en todos los ministerios para trabajar en esa red de puntos focales todas las cuestiones que pueden atañen a la cooperación al desarrollo y poder plantear la problemática que hay. También se está elaborando ahora un informe sobre la coherencia de políticas que pasará por el Consejo de Cooperación y llegará al Congreso sobre las actuaciones entre 2011 y 2012. La segunda, el Estado como regulador. Bueno, nosotros compartimos y apoyamos plenamente iniciativas como el Plan Nacional de Derechos Humanos y Empresas. Estamos trabajando también con la estrategia de RSE que elabora el Ministerio de Empleo y desde la cooperación española nosotros no tenemos, nuestras funciones no implican ni una posibilidad sancionadora ni reguladora, ¿no? Las competencias. Lo que sí que hacemos es refuerzo positivo, o sea, es decir, siempre poner en valor, destacar y fomentar toda política de RSE que pueda haber. En ese sentido, en el ámbito de la anterior etapa hubo un grupo de trabajo también en el Consejo del que salió un documento que se refleja en el cuarto plan director y que lo tomamos como un insumo siempre, es el documento de la empresa socialmente responsable en el desarrollo y en el que marca también unas pautas en ese sentido, ¿no? Y bueno, por último estaba como promotor del papel de las empresas como financiadoras del desarrollo. Decir que siempre en los últimos años se ha hablado mucho de APPDs, se ha hablado en el tercer plan director, en la estrategia de crecimiento, ahora se quiere dar un impulso. Vía esas APPDs siempre había un marco teórico que invitaba a hacer APPDs y ahora ya con un protocolo y con una realización política de ello, pues se pondrá en marcha y esperemos que de la mejor manera posible. Yo por mi parte de ser lo más breve para dejar espacio a que pregunten, que se los van a preguntar. No solo breve, sino que has logrado además concentrar en poco tiempo prácticamente la respuesta a un montón de elementos que te planteábamos. Pasamos la palabra a Félix Ovejero, representante de Comisiones Obreras y, como se ha mencionado, también es el presidente o el coordinador del grupo de trabajo de empresas en el Consejo de Cooperación. Yo me he planteado dos preguntas y luego una serie de cuestiones a reflexionar sobre presente y futuro. ¿La empresa tiene impacto en desarrollo? Yo creo que sí. Tiene un papel fundamental en el desarrollo de los países. Crea empleo, atrae inversiones, promueve inversiones, paga salarios, paga impuestos y se relaciona con el medio ambiente. Estos cuatro, que podrían ser más factores, nos señalan que las empresas tienen un impacto directo en el desarrollo de las comunidades y de los países y de las ciudades. En función de las políticas que desarrollen las empresas y de los marcos regulatorios, tendrán un impacto más positivo o menos positivo en el desarrollo. Nosotros, como organizaciones sindicales, influimos en las empresas. Influimos en la negociación del empleo, en las convenciones, en los marcos regulatorios, la negociación colectiva de los salarios para los trabajadores y las trabajadoras. En el nivel macro, a través del diálogo social, intentamos influir en sistemas, en la creación de sistemas impositivos justos y con muchas contradicciones también en nuestro seno intentamos que las empresas sean
respetuosas con el medio ambiente. Y hay empresas de todo tipo. Hay empresas que cuidan el medio ambiente, hay empresas que no tienen ninguna relación con el medio ambiente, hay empresas que tienen una política de respeto a la libertad sindical, hay otras que no. Creo que caso por caso hay que ver que empresas tienen un impacto positivo en el desarrollo, sean españolas, francesas, belgas o alemanas. Y esto normalmente lo regulan los estados. Las figuras impositivas, las leyes de libertad de asociación, los respetos humanos, como se ha señalado antes, los tipos de contratos, esto lo regulan los estados. Por lo cual, la importancia del Estado sigue siendo fundamental para la cuestión del desarrollo. Luego nos encontramos con otra serie de actores que tenemos, en mi opinión, una labor fundamental, que es el sector privado, donde, lo contrario de lo público, lo privado seríamos las organizaciones no gubernamentales para el desarrollo, las empresas privadas, las organizaciones sindicales, las cooperativas de economía social. Y incidimos interactuamos entre nosotros. Luego hay empresas que se dotan de políticas de responsabilidad social empresarial, de manera voluntaria. Es una política de empresa que desde las organizaciones sindicales intentamos llevarlas a pactos y acuerdos, y el pacto ya deja de ser voluntario, exige el cumplimiento de los compromisos adquiridos. Con lo cual, no podemos hablar de empresas en general teniendo un impacto positivo o negativo, sino tenemos que ver empresa por empresa. Y también la importancia de determinados sectores estratégicos para el desarrollo de los países es otra variable muy a tener en cuenta. ¿Hay que incorporar a las empresas en el sistema de cooperación? No. No, porque ya está. Y está desde el principio. Está en las agendas internacionales y está en la agenda nacional. Y voy a hacer memoria de los créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo, FAD, que ha computado como ayuda oficial al desarrollo, gestionado por empresas. Se hizo su valoración en su momento, en un proceso muy complejo de negociación. Se rompió el FAD, se creó FONPRODE, que actualmente está en reforma para el desarrollo, y el Fondo para la Internacionalización de la Empresa, que era efectivamente para ayudar a las empresas o apoyar a las empresas españolas a su internacionalización. Tenemos un FONPRODE donde el sector privado está presente. Y es, por los avances en transparencia que ha tenido lugar en la cooperación española en los últimos años, es posible verlo muy claramente en los informes anuales que se presentan en FONPRODE. Empresas como Telefónica participan de un fondo para el desarrollo. Es más, España tiene una tradición muy larga de cooperar con organismos internacionales multilaterales. Banco Interamericano de Desarrollo. España ha financiado ventanillas blandas o de créditos blandos para el fomento de empresas en América Latina. Sector privado, otra vez, como beneficiario de la ayuda oficial al desarrollo. Es más, también se colabora con la OIT, una organización socia de la cooperación española, donde COE y nosotros como organizaciones sindicales hemos participado con financiación de la ECID en proyectos de cooperación, no sería cooperación al desarrollo, asistencia técnica para el desarrollo, por ejemplo. Esto a nivel de gestión, a nivel de elaboración de políticas o de tener influencia en las políticas, también. Nosotros como organizaciones sindicales también estamos presentes. La Ley de Cooperación al Desarrollo actualmente en vigor reconoce a las organizaciones empresariales y a las empresas como actor del sistema.
hemos tenido influencia porque personalmente he trabajado y negociado con COE aspectos de los dos últimos planes directores de la cooperación española, y de un elemento para nosotros importante que fueron las estrategias sectoriales. Dos estrategias sectoriales en particular, una de fomento del tejido empresarial y crecimiento económico, y la de gobernabilidad. Por lo cual, el marco político también ha participado el sector privado. Y ha habido influencia también del sector privado, y está habiendo influencia. Siempre digo, la primera visita importante que recibió el presidente del gobierno internacional cuando fue nombrado presidente fue de Bill Gates. Bill Gates, y no venía como está viniendo ahora, para hacer inversiones, sino vino para influir en la política de cooperación española. Para decir que no se recortara, o que los recortes no fueran tan drásticos como se preveía que fueran y luego han sido, sino que España mantuviera los compromisos que había mantenido en los últimos años y el esfuerzo presupuestario en la política de cooperación. Ahí vemos también la influencia política. Alianzas público-privadas puede ser un instrumento. Esto no es nuevo. Ahora estamos poniendo la red de desarrollo. Y la Agencia Española de Cooperación también tiene experiencias que yo creo que son poco visibles, tanto por las repercusiones que tiene como por la naturaleza de esas operaciones, de forma de colaboración público-privada. Y recuerdo una iniciativa sobre salud en Mesoamérica, donde una parte la financia la Fundación Carlos Slim, ¿no? Vemos que el sector empresarial y el sector privado está incorporado a las políticas. ¿Qué creo yo que falta en esto? Sensibilización, 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 educación para el desarrollo, educación para el desarrollo, educación para el desarrollo, para los y las empresarios y empresarias. Creo que tenemos que ser capaces de articular planes que ayuden y promuevan la incorporación a determinados valores que no están en la base del negocio, no tienen por qué estar en una base del negocio, que no se estudien en las escuelas de negocio, tienen que estar presentes. Y ahí sí que veo un papel fundamental del sistema de cooperación con el compromiso de las empresas, de las universidades y de las escuelas de negocios y de las organizaciones paraguas de las empresas como son COE y CEPIM. Hay que establecer criterios. El actor más incorporado, privado, en el sistema son las ONGs. Hay una serie de criterios para estar en el sistema, para poder acceder a financiación, para poder trabajar con los diferentes ámbitos de la cooperación española. Hablemos de criterios. Veamos qué tipo de criterios. No pueden ser los mismos para una organización sindical, para una cooperativa, para una empresa que para una ONG. Hay que establecer criterios. Y hay que reformar la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo. La Agencia Española de Cooperación al Desarrollo no ayuda a la inserción de actores que estamos comprometidos o que tenemos influencia en el desarrollo. Y hay que promover la sectorialización de la agencia y no la vuelta al cuerpo diplomático y a los ámbitos geográficos. Se habían dado avances tímidos en el anterior gobierno, muy tímidos, pero nosotros consideramos que era el inicio de un proceso en el que se podría facilitar la incorporación de la Agencia Española de Cooperación. Y se está haciendo parcialmente. Conozco el avance que se ha dado en la unidad, creo que se llama de cooperación empresarial, en el seno de la Agencia Española de Cooperación. Pero otros...
el Departamento de Cooperación Sectorial, una unidad sobre empresa, ¿no? Otros nos sentimos excluidos en esto. Pero sí se están dando avances en este sentido. Y termino. Sensibilización y educación para el desarrollo para incorporar a las empresas a la Agenda Internacional de Desarrollo y a las agendas nacionales de desarrollo. Para nosotros, como organización sindical, tener una patronal española que tenga estos temas en la agenda, que los pueda trasladar a las patronales de América Latina, a las patronales de Asia, que se compartan determinadas visiones del desarrollo, es fundamental. Es fundamental. Para nosotros y para los pobres y personas más desfavorecidas de los países en desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias, Félix, y gracias también por aportar también algunas propuestas para avanzar y mencionar algunos de los elementos que se podrían tener en cuenta en el futuro en esta relación de empresas y desarrollo. Le paso la palabra a Jesús, del representante de UGT-ISCOR, para que intervenga también desde el punto de vista de los sindicatos. Muchas gracias a Coordinadora, a CID, a CIECODE, por invitarnos. Voy a insistir un poco en los temas que ya ha lanzado Félix. Espero que de una manera que no sea muy atropellada pueda desarrollar todas las ideas que me han ido surgiendo a lo largo de la mañana. Empezaré diciendo, un poco como anunciaba Félix, el sector privado en el desarrollo es algo que ya lleva mucho tiempo trabajándose y para lo que hay múltiples referencias. Tenemos que la propia Alianza de USAN para una cooperación eficaz al desarrollo ya reconocía la diversidad y complementariedad de funciones de todos los actores, que la Comisión Europea en el 2011 lanzó una estrategia renovada sobre la responsabilidad social de las empresas que decía que la búsqueda de sinergias con el sector privado será un aspecto cada vez más importante en la cooperación al desarrollo en la Unión Europea, o el propio cuarto plan director, que establecía promover oportunidades económicas para los más pobres, reafirmando e impulsando los objetivos y áreas de trabajo reconocidos en la Estrategia Sectorial de Crecimiento Económico y Promoción del Tejido Empresarial de la Cooperación. Esa estrategia ya está desde 2009 y está sin desarrollar. Un poco como decía Félix, sería un buen ámbito de desarrollo de la cooperación en el futuro. Esa estrategia detallaba áreas de intervención, directrices, líneas de trabajo que abarcan la práctica totalidad de dimensiones de la participación del sector privado y socioeconómico en la cooperación y puede ser un punto de referencia. Otra de las cosas que me gustaría destacar es la diversidad de actores. Cuando se dice sector privado se contrapone directamente al sector público. Lo que no es público es privado, y privado somos tanto las empresas en sus diferentes formas, incluyendo la economía social, fundaciones privadas involucradas en cooperación, interlocutores sociales, organizaciones empresariales y sindicales, organizaciones no gubernamentales y cualquier otra forma de organización de la sociedad civil. Todos tenemos que participar y todos tenemos que participar sometiéndonos a una serie de criterios, de limitaciones en la voluntad que permiten que la cooperación al desarrollo siga manteniendo sus objetivos básicos. Respecto a cómo vemos la cooperación hacia el futuro, un punto de referencia que está ahora en discusión, que también se ha mencionado esta mañana, lo mencionó Marco Gordillo, lo ha mencionado Félix y también otros ponentes, es la comunicación la comunicación sobre el refuerzo del papel del sector privado para lograr un crecimiento inclusivo y sostenible en los países en desarrollo de la Unión Europea. A nosotros nos preocupa que en las discusiones que está habiendo hasta ahora queda bastante ladeado la dimensión social del desarrollo sostenible. Se omite referencias al papel de interlocutores sociales, en contraste con las orientaciones políticas que estaban ya recogidos en el Programa para el Cambio de la Unión Europea,
que establecían que es vital la promoción del trabajo digno como concepto que cubre la creación de empleo, la garantía de los derechos en el puesto de trabajo, la protección social y el diálogo social. Es una cosa que nos preocupa. Insistimos en que la Comisión Europea adopte y desarrolle un enfoque de desarrollo basado en derechos. Esto también estaba en el programa para el cambio establecido. En el caso específico del apoyo del sector privado, supone identificar implicaciones y consecuencias de las actividades del sector privado sobre los derechos de la población. La población es la titular de derechos. Entonces, esto nos gustaría que fuera algo que en el futuro se mantuviera. Quitando... a ese nivel, a nivel de la intervención de las empresas, las empresas deberán rendir cuentas. La rendición de cuentas corporativa es algo básico. Las empresas, igual que todos los actores de la cooperación, deberán cumplir acuerdos marcos internacionales, aplicar el marco de Naciones Unidas, proteger, respetar y remediar la declaración tripartita de OIT sobre empresas multinacionales y la política social, o las directrices de OCDE sobre empresas multinacionales. Está ya bastante trabajado, consensuado, y son cosas con las que se puede trabajar. También que exista transparencia corporativa. Una condición mínima para la participación del sector privado en el desarrollo debe ser que se cumpla con las obligaciones fiscales. Los países de la OCDE y el sector privado continúan insistiendo en la noción de un clima favorable a los negocios, incluyendo incentivos fiscales, pero también tiene que existir una discusión respecto a paraísos fiscales, a la práctica generalizada de evasión y elusión de impuestos, la fuga de capitales o la corrupción. También nos preocupa que hay una necesidad de reforzar el papel de la administración pública y de los servicios públicos en los países en desarrollo. Y esto no figura ahora mismo en los mapas de ruta usuales. No queremos que este llamamiento, esta falta de intención o de destacar el papel de la administración pública y de los servicios públicos equivalga a reducir el papel del gobierno y fomentar privatización de servicios públicos o las administraciones. Creemos que la administración pública tiene que ser la parte también más importante en este tema. Y también otro tema que nos preocupa bastante es la apropiación por parte de los países de las políticas de desarrollo, que es un principio esencial en la eficacia de la ayuda y del desarrollo, que la apropiación del país debería apoyarse y promoverse mediante el respeto y la utilización de sistemas nacionales, y que sea una apropiación democrática e inclusiva del desarrollo, por la integración social y la participación. En este punto, el papel de los interlocutores sociales y el diálogo social es fundamental para garantizar la apropiación y la eficacia al elaborar e implementar las estrategias de desarrollo económico y social. En general, el sector privado, cuando pretende ser un actor en el desarrollo, sin duda alguna, cuando recibe ayuda de la oficial al desarrollo, debería respetar los principios de la eficacia del desarrollo, tal como figuran en el Acuerdo de Busan. Si el sector privado desea ser un asociado en desarrollo, deberá cumplir la agenda sobre la eficacia definida en París, en Accra y Busan, especialmente en cuanto a la transparencia, rendición de cuentas y evaluación del impacto del desarrollo. ¿Queda algo de tiempo? Una de las cosas que nos pidieron también en las preguntas, creo que había alguna referencia al 2015, cuál era nuestro posicionamiento. Aquí hablo en nombre de comisiones y de UGT. El pasado septiembre, cuando hubo unas jornadas, hicimos un posicionamiento sindical sobre la agenda para 2015. Y decíamos allí que defendemos que en el nuevo periodo de la agenda de desarrollo se realice un cambio de paradigma de la cooperación actual, que se base en principios de sostenibilidad, apropiación y gobernanza democrática, que aporte equidad, inclusión social, trabajo decente y medios de subsistencia para trabajadores y trabajadoras, siempre desde un enfoque de respeto y protección a los derechos humanos. En el marco de los nuevos objetivos de desarrollo del milenio,
se ha de integrar los objetivos de desarrollo sostenible, enfrentar los desafíos globales estableciendo objetivos de desarrollo universales y abordar las cuestiones de los bienes públicos globales y los retos de la nueva gobernanza mundial. Para nosotros hay dos elementos que son básicos y vienen definidos desde un ámbito como es la Organización Internacional del Trabajo. Son el acceso universal a la protección social como objetivo específico en la agenda de desarrollo y también la agenda del trabajo decente, que para nosotros es algo básico. Sin trabajo decente no es posible un desarrollo sostenible o sustentable, como dicen en Latinoamérica, para el futuro. Pues muchas gracias, Jesús. Y ahora vamos a jugar al juego de las sillas. Entonces bajamos a la primera fila y las personas que están en la primera fila suben a la mesa. Gracias. Bueno, vamos a seguir el orden que viene en el programa y le vamos a dar la palabra a Carlos Lozano, que es el representante de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social. Casi no le hemos dado tiempo ni a sacar los papeles. Gracias por el tiempo. Lo primero, buenos días y muchas gracias en nombre de... ¿No me oís? ¿Me oís ahora? Va. Bueno, que buenos días, que muchas gracias a la coordinadora especialmente y también evidentemente a todas las entidades que han colaborado en la organización de este evento, sobre todo porque yo creo que es sintomático que en los últimos meses asistimos a una lista interesante de eventos, de conferencias, en los que cada vez las empresas somos, digamos, pues un actor, ¿no?, que se examina con mayor curiosidad, ¿no? Yo creo que siempre ha estado ahí presente, como los ponentes precedentes han dicho, y es cierto, las empresas hemos estado siempre presentes en la cooperación al desarrollo de diferentes maneras, pero bueno, yo creo que es ahora otro momento y otra situación en la que tenemos que abordar otros temas. Muchas gracias. Bueno, en cualquier caso, yo lo que quería simplemente es enmarcar, porque ahora vamos a hablar, hemos escuchado un poco los agentes que, digamos, ponen los ojos sobre las empresas. A nos toca las empresas, que en este caso yo represento en nombre de la Confederación Empresarial Española de Economía Social, pues representa una parte importante de la comunidad empresarial española. Simplemente deciros, se me habían planteado dos preguntas, pero es que como la mañana ha sido rica en comentarios, me parece que es más interesante centrarme en esos aspectos. Simplemente por enmarcarlo, por empresas de economía social, no sé si sois conscientes, a lo mejor conocéis este concepto, pues es un concepto ya instalado desde hace varios años en nuestra historia. De hecho, España fue el primer Estado miembro de la Unión Europea con contar con una ley de empresas de economía social, que se distinguen básicamente por unos principios que son pues, la primacía de la persona, se gestionan de acuerdo con los principios de primacía de la persona, reinversión de los beneficios en obtener un fin, que vamos a decir, social, en gestionarse de una manera democrática. En fin, no voy a detenerme mucho en esto porque si queréis luego lo podemos matizar, no creo que sea el objeto. ¿Esto qué implica? Bueno, pues que generalmente son empresas como las cooperativas o las mutualidades o otras fórmulas empresariales que luego pasaré a relatar con más detalle, que se basan sobre todo pues, en la solidaridad entre las personas y en generar un trabajo colectivo y una actividad para resolver un problema, digamos, compartido por todos ellos. Se me hacía una primera pregunta, es qué relación teníamos con el entorno. Pues como podéis imaginar, pues evidentemente tenemos mucha vinculación con el territorio y con las necesidades de las personas, porque efectivamente surgen justo para resolver esos problemas, para ser una alternativa. Y esto sucede aquí, en Europa, en Asia, en América Latina, en el Mediterráneo, en fin, en todas partes del mundo. De hecho, por curiosidad,
ayer estábamos preparando un documento que teníamos que enviar, y eso que buscas documentos y de repente te encuentras con un dato así muy espectacular que dice: usted tiene en el mundo más de 1 millón, mil millones de personas asociadas en cooperativas y que emplean a 100 millones de trabajadores. Claro, esto es un factor fundamental y efectivamente, y no solamente a nivel del Estado, sino a nivel internacional, pues Naciones Unidas, la FAO y una gran lista, la OIT incluida, de instituciones internacionales pues reconocen a la economía social y cooperativa, múltiples denominaciones para el mismo concepto, como un actor pues, de la lucha contra la pobreza. Volviendo más al tema que nos planteaban, ¿no? Pues efectivamente nos caracterizamos por generar un empleo más bien a nivel local, facilitar acceso a servicios sociales. Cuando hablo de servicios sociales no hablo solamente de agua o saneamiento, sino que hablo de educación, de crédito y elementos que están muy vinculados al territorio. De ahí nuestra vinculación. E insisto, esto no solo sucede en España, sino que sucede de una manera aún más sintomática en países, digamos, socios de nuestra cooperación. A mí me ha llamado la atención esta mañana que sacaban a colación varios temas. Uno era cómo se generan esos partenariados. Y efectivamente hay que tener en cuenta que hay muchos tipos de empresa, muchos tipos de expresión. Cuando hablo de la empresa de economía social en cooperación, hay muchas múltiples expresiones. Desde lo más, digamos, básico, que es una parte de la acción social que pueden llevar a cabo algunos grupos especialmente cooperativos, ¿no? de tener una serie de fondos destinados a entregar a ONGs para hacer proyectos de cooperación, pero también poco a poco las organizaciones de economía social pues, se han ido implicando de diferentes maneras, generando incluso sus propias fundaciones, sobre todo han sido fundaciones, para generar proyectos de cooperación al desarrollo. En ese sentido, pues bueno, hay múltiples experiencias, por no deciros muchas, pero lo que facilitan básicamente estas entidades, vamos a llamar del tercer sector, pues se dedican a llevar a cabo proyectos sobre el terreno y servirse de la experiencia de algunos de las entidades empresariales que han lanzado su nacimiento, pues servirse de expertise, digamos, de las personas que trabajan, digamos, en este caso en las empresas de economía social. Y también, digamos que hay otro paso más, que es una perspectiva para mí, digamos, diferente, porque digamos que hay ese nivel, digamos, de acción social, de implicación a gestión de proyectos de cooperación al desarrollo, pero una perspectiva diferente la tenemos que decir en el caso de la empresa como tal, como una entidad que, en fin, que actúa en el mercado y que efectivamente puede gestionar o puede actuar en un riesgo compartido, digo, porque la empresa va a buscar siempre, sea la que el tipo de que sea, va a tener que buscar un beneficio para sostenerse en el tiempo y en el mercado. Y efectivamente, pues cuando hemos reflexionado sobre este tema, yo voy a repetir lo mismo que han dicho anteriormente, pues hay elementos que tienen que excluir esa, digamos, operación a algún tipo de empresas que no cumplen con los mínimos requisitos de cumplimiento de, en fin, hablamos de derechos humanos, pero hay otros muchos elementos, digamos, de exclusión, pero también creemos que tenemos que dar algún tipo de incentivos o de promoción o de participación de empresas que efectivamente cumplan no solamente esos mínimos, sino que sean además especialmente activas y comprometidas en cooperación al desarrollo. En el caso de la economía social, pues bueno, ya os he dicho que en fin, hay desde proyectos o alianzas público-privadas, y mañana lamentablemente no puede venir el presidente del grupo ASCES de Valencia, pero bueno, va a venir una persona que va a explicar una alianza público-privada entre una ONG española con este grupo empresarial y con efectivamente actores locales, también ONGs, para el desarrollo local en el norte de Marruecos. También tenemos experiencias de asistencia, digamos, técnica, en la que una cooperativa de médicos muy famosa en España pues se dedica a la creación o formación de cuadros médicos en otros países. Pero también me gustaría que no solamente nosotros somos proveedores de esta asistencia técnica o de esta capacidad técnica, sino que
y ahí coincido mucho con lo que se ha dicho esta mañana, es el tema de tener en cuenta esta pluralidad empresarial y tenerla en cuenta en cuanto a lo que puede aportar. Porque las empresas de economía social, el gran valor no es lo que podamos aportar desde España, sino lo que puede aportar desde el territorio. Es sorprendente la riqueza, la variedad y el impacto sobre el desarrollo de los territorios que tienen pequeñas cooperativas o pequeñas asociaciones de desarrollo que efectivamente cumplen esa misión de desarrollo. No es que, en fin, no queramos ser parte de este trabajo, porque efectivamente somos parte del Consejo de Cooperación, participamos en el diseño de las políticas, pero sí que creemos que hay que dar una primacía a la hora de hablar de políticas de cooperación al desarrollo a la promoción del propio tejido local. Porque vamos a encontrar, y luego podemos entrar con más detalle, en verdaderas experiencias innovadoras de participación de mujeres, de participación del territorio, que en fin, que son para mí algo de lo que aprender. Y también me estoy dando cuenta de que hay experiencias españolas que se dedican a internacionalizarse, pero de un modelo que no es solamente la exportación o la distribución, sino simplemente la generación de modelos similares a los que existen en España en países no solamente socios de la cooperación, sino de simplemente había una parte que me quedan 30 segundos, que era en cuanto a la agenda post-2015, para nosotros, evidentemente, y donde creemos que somos especialmente activos y podemos contribuir, es que efectivamente hay que generar trabajo decente. Eso es algo fundamental, o sea, es la base. Y también creemos que ese tejido local tiene que ser promovido por las propias personas que viven en el territorio. En ese sentido, para nosotros, pues, la participación de colectivos como mujeres, jóvenes y pequeños productores, pues es fundamental. Y creo yo que simplemente lo que nos faltaría poner más en marcha, y es un paso muy positivo el que se ha dado por parte de la agencia, es efectivamente el poner en marcha estas alianzas público-privadas. Aquí tenemos a Miguel Ángel y sé que han sido un gran defensor en ese sentido de un protocolo que estructure claramente cuál es el papel, porque, y aquí me sumo a lo que ha dicho Marco esta mañana, necesitamos de alguna manera evaluar, de alguna manera ser transparentes, rendir cuentas, igual que hacen otros actores, pero de acuerdo con unos instrumentos adecuados a nuestra realidad, que encima es muy plural. Cuando hablamos de empresas, yo me sumo mucho a lo que decía Nuria, hay que tener hacer mucha atención a qué tipo de empresas y a qué capacidad puede aportar cada una. Posteriormente me expondré más detalles. Muchas gracias, Maite. Muchas gracias, Carlos, por este esfuerzo de síntesis, que con todas las cosas... Nada, no te ha pasado nada, te lo perdonamos. Vamos a dar la palabra a Álvaro, no me atrevo a pronunciar su apellido, director adjunto del Departamento de Política Exterior y Relaciones Multilaterales de la COE. Pues muchas gracias. Quería en primer lugar agradecer a la coordinadora y al Ministerio de Asuntos Exteriores por haber hecho posible la organización de este encuentro sobre las alianzas para el desarrollo. Yo por mi parte intentaré ser muy breve y ser muy conciso. Creo que ya no he asistido durante toda la jornada, pero las intervenciones me han parecido muy interesantes, las que he escuchado. Y me gustaría fundamentalmente resaltar 2 o 3 ideas básicas, además de lo que ya se ha dicho en estas jornadas. El primer punto en el que a mí me gustaría fundamentalmente incidir es una cosa que para nosotros era evidente, pero que evidentemente yo considero que ha tardado cierto tiempo en calar, y es que el sector privado es un elemento fundamental en el desarrollo de los países. No existe país económico y socialmente desarrollado sin un tejido empresarial productivo avanzado, y para ello, evidentemente, pues se necesitan una serie de requisitos previos. Hay un aspecto fundamental que ya se ha mencionado aquí, y esa es una de las razones de por qué hemos insistido en el plan director se incluyera por la gobernanza pública. Ese es un elemento fundamental en el que me gustaría incidir y en el que yo creo que la cooperación al desarrollo juega un papel fundamental. No puede existir un tejido productivo local, ni tampoco inversiones extranjeras que juegan también un papel reactivador del tejido productivo local y que también permiten a su vez al tejido productivo local obtener la transferencia de conocimientos necesarios
necesarios para su desarrollo e internacionalización, todo eso no es posible si no existe un marco institucional, un marco normativo que permita el desarrollo y el desenvolvimiento de las empresas. Por ello, nosotros desde CEBE siempre hemos dicho claramente que desde ese punto de vista la cooperación al desarrollo tiene un papel fundamental en el desarrollo de unas instituciones públicas, en el desarrollo de un marco legislativo que permita establecer un marco en el que puedan nacer, progresar y desarrollarse las empresas. Por ello, nosotros consideramos que ese es el primer aspecto esencial, sin el cual las empresas no pueden desplegar todos los aspectos y pueden contribuir de forma positiva a la sociedad, mediante la creación de empleo, mediante su capacidad de poner a disposición de los consumidores productos y servicios competitivos y, por lo tanto, contribuir a otros muchos factores como es el desarrollo económico y social en su conjunto. Por lo tanto, es un aspecto sí en el que siempre me gustaría incidir y que es fundamental. Dentro de ese marco que es esencial, las empresas además pueden desempeñar un papel fundamental ya por su expertise, por su conocimiento, su capacidad tecnológica, su capacidad de gestión, pueden jugar un papel clave en el desarrollo de infraestructuras básicas, en el desarrollo de servicios públicos que son fundamentales para el país. Por ello, también es necesario, y consideramos que ahí las alianzas público-privadas pueden jugar un papel esencial, en la medida en que ¿en qué medida? Pues en la medida, por ejemplo, en que la ODE pueda de alguna manera atraer fondos privados para el desarrollo de proyectos de envergadura en los países en desarrollo, porque uno de los grandes problemas que tenemos sobre todo es que la inversión privada se concentra en los países OCDE, y ese es un aspecto que hay que romper y al que se puede contribuir con ese primer requisito que he dicho, que es la mejora del marco de gobernanza institucional en los países, y evidentemente en ese sentido la OED puede jugar un papel fundamental para atraer en un primer momento los capitales necesarios para acometer las necesidades que afrontan los países en distintos ámbitos de desarrollo, como son las infraestructuras en materia de salud, en materia de educación. Por otro lado, ¿qué es lo que esperamos de la Agenda 2015? Pues bueno, nosotros consideramos que en los últimos años hay una de las cosas que nos ha llamado siempre la atención es que en el diseño y definición de los ODM están bien diseñados, son instrumentos, son objetivos y se desarrollan unos instrumentos pues que han funcionado y que han... Pero uno de los aspectos que siempre nos ha llamado la atención es que no se hubiera tenido suficientemente en cuenta al sector privado. El sector privado puede jugar un papel, puede posibilitar, ayudar a la consecución de esos objetivos. Y consideramos que se ha dado un paso muy importante en la declaración de Busan. Ahí es donde, de alguna manera, se hace hincapié en la importancia del sector privado y de las alianzas público-privadas. Y lo que nosotros esperamos en la Agenda post 2015 es que el sector privado primero sea reconocido como un actor en igualdad de condiciones al resto de los actores y por otro lado, y eso es otro aspecto fundamental, los aspectos fundamentales que hacen falta para el desarrollo del sector privado en los países, que es un aspecto esencial y sin el cual es imposible fomentarlo, porque el gran problema que tienen muchos países en desarrollo es que el sector privado no existe, o si existe es muy residual, está muy centrado en el sector informal, por lo tanto eso es un problema en cuanto a sus posibilidades potenciales de desarrollo. Y por último indicar que bueno, pues la COE está actuando, pues, interviene de forma muy activa en el Consejo de Cooperación a través de nuestras organizaciones, a través de la Organización Internacional de Empleadores, que agrupa a más de 140 organizaciones empresariales de todo el mundo, y también a través del BIAC, que es la organización empresarial que agrupa a las organizaciones empresariales acreditadas ante la OCDE. Realizamos pues, una intensa labor en todos los aspectos relacionados con la definición de la Agenda post 2015, como en otras áreas que son para nosotros de gran interés y en los que estamos interviniendo de manera muy activa,
como son los derechos humanos y empresa y las multinational guidelines. Y yo dejaría por el momento mi intervención aquí y estoy pues encantado de responder a todas las preguntas que ustedes consideren oportunas. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Álvaro. Y para terminar esta mesa multiactor, vamos a contar con la intervención de Juan Carlos Díaz del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa. Gracias, Carlos. Hola, buenas tardes a todos y a todos. Bueno, primero agradecer a la coordinadora la invitación que ha hecho el Observatorio para participar en estas jornadas. Dar una breve indicación de lo que es el Observatorio. El Observatorio es una asociación que engloba un conjunto de organizaciones, algunas, casi todas de carácter social, algunas que defienden los derechos humanos, temas medioambientales, ONGs de desarrollo, consumidores y también sindicatos, ¿no? Y trabajamos, obviamente, como el nombre indica, pues para fomentar, analizar, evaluar, hacer seguimiento de todo lo que tiene que ver con la responsabilidad social corporativa. Las dos preguntas que nos han hecho desde la organización, yo me voy a posicionar mucho más en la segunda, ¿no? Que creo que se ha hablado menos. En mi caso, la primera pregunta que nos hicieron al observatorio fue, bueno, el debate clásico de las jornadas, cuál es el papel de o cómo vemos el papel de la empresa en el desarrollo, ¿no? Bueno, en este caso ya se ha dicho durante esta mañana muchas veces, ¿no? Esa diversidad y heterogeneidad que tienen las empresas, no se puede calificar de la misma forma, pero sí es verdad que las actuaciones que tienen a veces generan impactos, realidades negativas, que de alguna forma habría que corregir, ¿no? En este sentido, parece más, a nosotros nos parece más importante que la idea de esa corrección se hiciera o se hubiera hecho bajo un marco normativo. Me alegra escuchar a Álvaro, ¿no?, que hablaba de que promovíais el tema de establecer marcos regulatorios, normativos, ¿no? Es una pena que en temas de responsabilidad social, pues la empresa no ha apostado por esa misma línea de buscar marcos regulatorios, que hubiera sido mucho más interesante, creo, ¿no? Pero sobre todo donde quería hablar un poquito más, para dar tiempo luego al debate, es en la segunda pregunta. Nos planteaba una disyuntiva entre lo que la administración pública tiene, primero, como regulador de normas y segundo, como posible incentivador en conductas empresariales, ¿no? La función tiene que ser de la administración pública en los dos sentidos. Tiene que normatizar, tiene que regular, pero obviamente tiene también que dar políticas de incentivos, ¿no? En este sentido, lo que más nos interesaría al observatorio es que la posición de las administraciones públicas sea una posición activa, es decir, que referencie un marco de actuación que esté claramente definido. En ese sentido, la administración pública tiene relación con las empresas a nivel de contratista, tiene relación con las empresas a nivel de, obviamente, de inversor o de financiador en algunos casos, y también como consumidor. Y todas esas interrelaciones que tiene, las tiene que plasmar en sus políticas. Es obvio que tiene que hacer políticas diseñadas para que esas interacciones tengan sentido, ¿no? Ese papel activo de la administración pública tiene que compensar de alguna forma esa especie de, o complementar, mejor que compensar, complementar esa autorregulación que en temas de responsabilidad social se maneja desde la empresa, ¿no? Sobre todo en aquellas que afecten a los bienes públicos globales. Obviamente, de una forma directa se puede hacer marcando unas regulaciones mínimas que den mucha más claridad, transparencia e información para que luego la toma de decisiones de los consumidores o los inversores sea mejor, y por otra parte también de una forma un poco más indirecta, ¿no?, intentando de alguna forma condicionar el desarrollo de los mercados a través de su política de compras o de las contrataciones públicas, ¿no? En esta línea, una vía importante que creemos que puede tener la administración pública tiene que ver con las políticas de incentivos. Desde nuestro punto de vista se han trabajado muy poco y en algunos casos nulamente, ¿no? Es verdad que pensamos que las empresas trabajarían mucho mejor la responsabilidad social si realmente tuviesen incentivos desde la administración
que focalizaran su esfuerzo en plantear políticas de estrategias en las organizaciones en este sentido, ¿no? Se podría revisar qué actuaciones podría hacer la administración pública. Antes el compañero Félix Ovejero hablaba de educación para el desarrollo, sensibilización. Nosotros estamos también en esa línea. Él ha sido muy enfático con ello porque es muy importante. Desde las administraciones públicas deberían de canalizar, obviamente, políticas de motivación, incluso políticas de mediación entre los agentes que actúan, y en el caso concreto del desarrollo, de cooperación al desarrollo, exactamente lo mismo, las empresas que actúan, ¿no? ¿Cómo? Pues haciendo mayores campañas de información de las que se hacen, diseñando espacios en Internet que puedan ser operativos, dando formación, sensibilizando, creando espacios de asociación entre grupos de interés para trabajar estos temas, ¿no? Para que se puedan analizar estos temas, ¿no? Hay muchos ejemplos de estos fuera de España, en Dinamarca, en Suecia, en Australia, ejemplos de este tipo de motivación que desde la administración pública se traslada a las empresas. Por otra parte, hay políticas de incentivos claras que se podrían hacer. Estamos hablando de... Quiero recordar que leí que el peso que tiene la contratación pública en el PIB español está entre el 20 y el 25%. Si esa contratación pública se hiciera con criterios éticos, el impacto positivo que podría tener sería absolutamente brutal. Estamos hablando de unas magnitudes realmente elevadas, ¿no? La concesión de ayudas públicas. ¿Cómo podemos hacer una política de incentivos de la administración en la concesión de ayudas públicas, ¿no? Pues obviamente si se incluyen criterios de responsabilidad social que tengan un carácter valorativo para la concesión de las mismas. Si luego se generan mecanismos, o se desarrollan mecanismos de control y verificación de que esas concesiones son las adecuadas, ¿no? Cuando estamos hablando de que la administración pública, a través del crédito, sea directamente la administración central o con las empresas públicas o incluso semipúblicas, ¿no? A través del apoyo a la exportación o la inversión española en el extranjero, está funcionando, dando créditos, dando garantías, dando avales. Desde nuestro punto de vista se está haciendo la administración corresponsable de la actuación de esas empresas en los países en los que trabajan y por lo tanto tendría que medir mucho el impacto de los mismos y tener muy clara la concesión de las ayudas que se hacen. En las políticas de comercio también, ¿no? ¿Por qué no es posible incluir en los contratos cláusulas vinculantes, en los contratos, en los acuerdos comerciales, que como mínimo exijan los estándares de RSC internacionales? Tampoco es que se pida mucho más, pero por lo menos los estándares internacionales reconocidos es fácilmente que se pueden incluir en los acuerdos comerciales, ¿no? El apoyo fiscal, otro de los temas importantes, ¿no? Se podrían generar políticas fiscales que premien a las entidades que tengan un comportamiento, una conducta responsable o, en su defecto, sanciones a quienes no mantengan ese tipo de comportamiento, ¿no? La gestión de los recursos que se invierten a través de los mercados financieros. Bueno, pues uno de los criterios son criterios financieros, obviamente, pero se podrían incluir otra serie de criterios que serían igualmente interesantes y que de alguna forma primarían el desarrollo solo como un desarrollo no solamente económico, sino un concepto de desarrollo mucho más amplio. En temas concretos de la ayuda oficial al desarrollo, que bueno, ya se hablará mucho más la jornada de mañana, ¿no? Antes se han citado también aquí pues, el FONPRODE, ¿no? Las operaciones de canje de deuda por inversión, ¿no? Bueno, pues aplicar desde la ayuda oficial al desarrollo español, gracias, esas políticas en el sentido de establecer criterios de responsabilidad social que permitan que las empresas que se incorporan en este tipo de instrumentos pues sean socialmente y medioambientalmente responsables, ¿no? Y por supuesto predicar con el ejemplo, ¿no? La administración tendría también que utilizar estas inversiones socialmente responsables en los fondos de los que dispone, ¿no? El fondo de seguridad social, los fondos de pensiones, etc. Todo este tipo de incidencias creo que serían incentivos importantes para que las empresas generasen dentro de sus estrategias de negocio, estrategias de RSC, que acompañaran a la construcción, obviamente, del desarrollo y su trabajo, sobre todo en las empresas que están externalizadas, ¿no?
Si queréis luego en el debate hablamos un poquito más concreto de cosas, de situaciones que ahora no, pues por lo que la nota me pasa no me da tiempo mucho más, ¿vale? Gracias a todos y a todos. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos los ponentes, porque creo que finalmente se han puesto encima de la mesa bastantes elementos claves en el tema que estamos trabajando del papel de las empresas en el desarrollo y su vinculación con las políticas de cooperación. Vamos a abrir el espacio para que podáis intervenir todas y todos. Las preguntas podéis intervenir en forma de comentarios, si es así, por favor, ser breves y concisos. También haciendo preguntas a todos los ponentes, aunque hay algunos que estén en primera fila, tenemos micrófono, podéis dirigirlas a alguna persona en particular o en general. Así que, bueno, palabras. Hola, soy Laura de Oxfam Intermón y la verdad es que tenía una pregunta concreta para Carlos y para Álvaro, y era porque me parece que en la audiencia que tenemos aquí en el auditorio estamos representantes de una gran mayoría, y no me atrevería a decir que casi en la totalidad, de ONGs o entidades del sector social. Y he hecho en falta siempre un poco que haya entidades del mundo empresarial, del sector privado en conferencias de este tipo, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos mejorar o qué canales deberíamos utilizar para que en el auditorio contásemos con un pool más diverso de entidades? Gracias. Sí, bueno, respondiendo a la pregunta, bueno, nosotros participamos en tanto en cuanto pues, somos la organización que representa a las organizaciones empresariales y empresas de este país, pero evidentemente eso no es objeción, evidentemente no es un problema para implicar a otras empresas que están metidas y que están, digamos, más implicadas, digamos, en este tipo de actividades. Bueno, tenemos en mente, pues hay un grupo de empresas, sobre todo internacionalizadas y que tienen una fuerte presencia en el exterior, que ya han incorporado a sus estrategias pues la responsabilidad social y que están muy implicadas fundamentalmente también en todo lo que son las discusiones que están teniendo lugar en cuanto a la definición del nuevo Plan Nacional de Derechos Humanos. Por lo tanto, en fin, no hay ningún problema. Hay, vamos, un elenco, yo creo, sobre todo de grandes empresas que sí podrían participar. Vamos, esto ya es cuestión de los organizadores del evento, ¿no? Claro, sí, como asistentes. Bueno, lo que podemos como asistentes, pues es verdad que a lo mejor aquí no hay muchos asistentes del sector privado. Nosotros estamos pues, intentando implicar al sector privado, sobre todo pues, a través de nuestras comisiones de RSE, de derechos humanos, etcétera. Y bueno, pues probablemente pues, haya una concentración de actividades y no puedan, digamos, estar presentes, ¿no? Pero bueno, la siguiente vez a lo mejor podemos de alguna manera intentar pues, también por nuestra parte pues, difundir un poco más, con más tiempo las convocatorias y hacer posible que al menos vengan los representantes de estas empresas. Va a ser más difícil con las pymes, ¿no? Pero bueno, se puede también intentar. Veamos. Lo primero, supongo que es alguna pregunta más genérica que no solamente los que estamos aquí hoy, o sea, están aquí hoy. A ver, yo me sumo al comentario que han hecho pues Félix y Carlos, en el sentido de que efectivamente las organizaciones empresariales, como decía, pero de CEPES, pues estamos metiendo en nuestra agenda cada vez más el tema de la cooperación. Y no es un tema, en el caso de CEPES, de la economía social, no es un tema casual, lo digo porque en realidad no es algo que nosotros promovamos desde arriba, desde CEPES, sino que es algo que viene más desde abajo. Es decir, no he entrado en detalle en lo que nosotros hemos ido recopilando, más o menos para conocer cuál es la experiencia de nuestras propias organizaciones en materia de cooperación al desarrollo. A mí me sorprende muchas veces que las organizaciones han lanzado a hacer cooperación sin saber que es una cooperación al desarrollo. Es decir, han
decidido pues, montar sus estructuras o implicarse en proyectos de cooperación sin el planteamiento que, por ejemplo, para vosotros está es vuestro núcleo de trabajo. Es decir, nuestro núcleo, digamos, es otro. Nuestro núcleo es actuar en el mercado, ganar dinero y efectivamente ser competitivos. Pero dentro de esa pluralidad de formas que puede estar en la economía social, unos tienen una perspectiva, por lo que sea, por su funcionamiento, por su filosofía, más cercana y otros están más centrados en el mercado. Entonces, yo creo que a veces tengo la sensación, pero pasos sí que se están dando por parte de la coordinadora, de actores que conforman la coordinadora, acercarse a nosotros y decirnos, nosotros estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis, y también por parte de la administración, es decir, que no nos sentimos aislados, sino que poco a poco se van generando agendas, a nivel del Consejo de Cooperación efectivamente se van generando, pero eso es un tema que cala poco a poco. CEPES es una organización pues relativamente pequeña, en el sentido de sus estructuras y de sus capacidades, pero eso sí que os lo digo, no solamente por mi presidente, sino por el propio funcionamiento. Para nosotros el tema de la cooperación es un tema importante, no está en el primer nivel, esto también hay que decirlo, pero sí que es un tema que consideramos importante porque sí que interesa a nuestros socios. Educación para el desarrollo, sensibilización y mucho diálogo. Y también en la agenda actualmente, no solamente con el plan director, sino con todo el trabajo que vienen desarrollando muchas personas, pues generar instrumentos. Yo creo que el gran déficit que yo veo es que hasta ahora no ha habido un instrumento que nos permitiera poner en valor las empresas. Es que yo creo que hay que matizar mucho qué busca una empresa y qué es lo que puede hacer una organización empresarial o organizaciones intermedias que promueven o que pueden hacer llegar mensajes a las empresas. En ese sentido, pues bueno, yo a lo mejor si tú vienes a un acto de la economía social, a lo mejor tú eres la, entre comillas, persona aislada, ¿no? Y decir, bueno, estos tipos no han invitado a nadie más, ¿no? Pero en fin, yo creo que es un camino que hay que recorrer y que le agradezco también a la coordinadora de habernos metido en esta agenda, ¿no? Muchas gracias. Hola, Miquel Carrillo de Ingeniería Sin Fronteras. Bueno, no sé si es una pregunta o reflexión, pero como ya estamos en el debate, entonces me gustaba mucho la reflexión de Carlos y la pregunta de Laura, porque en el fondo nunca encontramos a las empresas en estos... Porque yo creo que a las empresas, a las que no son de economía social, y hay una gran diferencia, en el fondo no les interesa demasiado la cooperación. Yo siempre creo que hay una impostura o un esfuerzo teórico muy grande para intentar explicar que las empresas están en todo el mundo del desarrollo, y es así, y intentar de alguna manera vincularlos por muchísimas razones, ¿no? Nunca oímos, eso es un poco la reflexión, qué es lo que quiere en realidad una empresa cuando hace cooperación, ¿no? Y eso, nunca escuchamos qué es lo que quiere sacar de todo esto, porque una empresa, como ha dicho alguien, se mete en esto y en cualquier cosa para hacer negocio porque es su intención fundadora, ¿no? De alguna manera. Entonces, yo creo que no deberíamos caer un poco en el teatro de intentar vestir de una teoría o de un cuerpo teórico a una necesidad evidente de la economía española de internacionalizarse, ¿no? Cuando uno va por ahí, va a la ECI a hablar del Fondo de Agua, de Cooperación de Agua, o a las OTCs, se da cuenta y se le habla claramente, siempre, nunca en público, y ahí falta un punto creo de sinceridad. Nunca se habla en público en realidad de que, pues bueno, toda la acción exterior española se está alineando en la internacionalización y en la búsqueda de nuevos mercados, lo cual es lógico y no hay mucho que decir siempre y cuando respetemos las reglas del juego, ¿no? Y en eso el tema de derechos humanos que comentaba Jaime pues es fundamental, ¿no? Entonces, a mí me gustaría un poco que hiciéramos un ejercicio siempre de sinceridad, ¿no? Y no le pidamos a la empresa lo que no va a pedir, pero que sí que de alguna manera con las empresas de economía social, pues yo también he encontrado, como dice Carlos, gente de la economía social que está haciendo cooperación. ¿Pero por qué? Pues porque lo tiene en su ADN, porque en realidad es su razón fundacional, ¿no? De alguna manera el trabajar para ahí. Y yo veo que a las empresas de alguna manera las tenemos que ver evidentemente como elementos en el mundo del desarrollo, porque van a estar ahí siempre, pero no tanto como aliados, o no forzar esa posición de
de aliados. Pero sí intentar trabajar y encontrar mecanismos para aquellas empresas, sobre todo las del mundo de la economía social, con las que se puede trabajar y con las que forma parte, aunque sea de manera reducida, de su negociado, por decirlo de alguna manera, encontrar la manera de que efectivamente se incorporen. Porque ellas sí que lo van a vivir de una manera bastante más natural de los que tenemos como objeto principal la cooperación. Es una pregunta un poco reflexión. Gracias. Amaya Camacho, de la Asamblea de Cooperación por la Paz. Hola. Viene un poco al hilo de la reflexión anterior, o sea que me alegro de que hayas hecho esa parada. Y me voy a poner un poco básica. Yo soy una empresa, quiero hacer cooperación al desarrollo, acudo a mi organización empresarial. ¿Qué me dan? Quiero decir, ¿existe algún tipo de asesoría en las organizaciones empresariales para aquellas organizaciones que quieran hacer o involucrarse en la cooperación al desarrollo? Las organizaciones empresariales tienen planes de formación, me imagino. Existe la formación, esa sensibilización, educación para el desarrollo de las que estamos hablando. Facilitan las organizaciones empresariales, y no estoy haciendo preguntas pensando que no, estoy preguntando realmente cuáles son esas vías que desde las organizaciones empresariales se facilitan para que las empresas puedan acceder a toda esta información de la que estamos hablando aquí, que evidentemente no acuden a este foro porque no parece interesarles mucho. Así que me estoy poniendo una hipótesis quizá un poco complicada, pero sí que creo que, como Carlos nos ha hablado del papel de la administración, muy interesante y muy bueno el punto, en cuanto a esto, creo que las organizaciones empresariales, además de estar en todos los sitios en los que nos habéis contado, en los que se está tratando la política de cooperación como un agente más, creo que sería interesante que se hiciera esa reflexión hacia lo interno de las empresas que componen esas organizaciones empresariales. Y me pregunto cuáles son esas vías. En nuestro caso, nosotros lo que hacemos, nosotros tenemos un comité de cooperación al desarrollo en el que están integradas, digamos, aquellas organizaciones empresariales y aquellas empresas que están más interesadas en este ámbito, y nosotros lo que hacemos y de forma continua es informarles sobre todos los avances y progresos que se realizan en el marco del Consejo de Cooperación, así como en los grupos de trabajo que dependen de este Consejo. También les informamos sobre cualquier nueva iniciativa y también cuando estamos a su disposición pues, para aclarar cualquier duda, como también facilitar el acceso a la administración. Es decir, cuando hay empresas y organizaciones empresariales que nos piden pues, que facilitemos el acceso a las personas adecuadas a la administración. Y bueno, pues nosotros pues, también estamos en poder, ese es digamos el mecanismo, hacemos también jornadas informativas y distribuimos información de forma muy asidua. Empiezo también por comentar lo que ha dicho Miquel. Se podía hacer mucho más, eso es verdad. O sea, eso soy consciente pero yo no, a ver, insisto mucho en este tema de que la prioridad de las organizaciones empresariales a veces es apagar fuegos que no os podéis imaginar. Apagar fuegos me refiero a urgencias en fin, como sabéis y como sufrimos todos alrededor, pues de desempleo y en nuestro caso también se añade mucho de exclusión social, porque una parte de nuestras empresas se dedican justamente a este tema. Entonces, nosotros tenemos hay una carencia, a lo mejor, porque nosotros no contamos, y dudo mucho que tengamos que hacerlo nosotros. Es decir, mañana pues, hay una organización, una experiencia que se va a poner en valor, que es la del Grupo Astes, a la que he hecho antes referencia, en la que, y es un poco lo que reitero, lo que veo de mis colegas, nosotros somos buenos en una cosa, a lo mejor. Sabemos fabricar una determinada, o tenemos una técnica específica,
Y lo que a lo mejor te influye mucho es la manera en la que se gestiona la empresa, eso es verdad. Se gestiona de una manera más participativa o con mayor implicación. Entonces, yo las experiencias que conozco que implican sobre todo, desde el punto de vista de empresa española que participa en un proyecto de cooperación, es que vas de la mano siempre de un actor local o de una ONGD. Porque igual que yo entiendo que una ONGD, y se ha hecho caso, ha generado cooperativas y luego han venido a nosotros y han dicho, oye, ayúdame a dar una pequeña asistencia técnica para la gestión empresarial, pura y dura. Pues entiendo yo que a lo mejor el actor del terreno es el que conoce mejor que yo. O sea, yo no me voy a ir, con perdón, no me voy a ir a América Latina a hacer cooperativas, que ya están, que ya la gente sabe hacerlas, o cooperativas o otro tipo de empresa. No, yo puedo a lo mejor añadir mi capacitación técnica. Entonces, claro que tienes interés, pero yo no sé hasta qué punto yo voy a dar un valor añadido desde el punto de vista de la cooperación. O sea, yo puedo promover, incentivar o sensibilizar sobre la importancia, o la agenda que nos afecta al final. La agenda post-2015 al final nos afecta, porque no hablan de un tema específico de cooperación, hablamos de un tema específico de desarrollo, de un modelo de desarrollo general. Nosotros tenemos nuestras ideas, ¿no? Pues podemos contribuir desde nuestro punto de vista. Entonces, me parece como muy limitado decir, oye, ¿cómo...? O sea, entiendo la pregunta, porque tú lo vivirás día a día. Pero yo te hago la misma pregunta. ¿Tú crees que deberíamos ir a vosotros y preguntaros, oye, ¿cómo soluciona este problema con el empleo? Pues digo, hombre, pues es que en esto no podemos colaborar, podemos participar, pero a veces se me hace difícil que nosotros podamos tener un papel tan proactivo como pueden ser las ONGs o otros actores, ONGs porque mayoritariamente estáis aquí presentes. Entonces, nuestra filosofía ha sido, pues efectivamente, trabajar para dar una mayor visibilidad a lo que hacemos. Nuestras limitaciones también tenemos, deciros que nosotros no podemos organizar grandes eventos sobre cooperación, pero los hemos hecho, sobre todo trabajando de manera más interna. Efectivamente tenemos un grupo de trabajo sobre cooperación, que es un poco nuestra guía, y participamos en los grupos de trabajo del propio Consejo con las personas que tienen un conocimiento más cercano a los temas que se plantean. Pero no creo que seamos verdaderamente el líder emblemático que tiene que manejar este tema. Y una cuestión que lo que planteaba Miquel, que le agradezco efusivamente su cariño hacia la empresa de economía social, con el beneficio. A ver, efectivamente las empresas es que estamos en el mercado, ya insisto mucho en esto, y otra forma es cómo redistribuyes tú los beneficios. Esto es otro día, montamos otra jornada. Pero hay una cuestión que, claro, ¿qué puede buscar una empresa cuando se plantea el generar un proyecto? Está hablando siempre de una empresa, o sea, insisto, no estoy hablando de entidades del tercer sector que hayan sido generadas por empresas o lo que sea. Una empresa va a buscar siempre, o va a ser siempre, mejor dicho, no va a buscar, va a ser siempre un instrumento. Va a ser siempre un instrumento para poner en marcha un proyecto. Y nuestro planteamiento con los partenarios público-privados ha ido un poco en esa línea. Yo creo que si una empresa se plantea trabajar con una agencia para, imaginemos, para poner en marcha un plan de un partenariado público-privado, pues insisto mucho, tendrá que arriesgarse con su contraparte. Y lo hará desde un punto de vista empresarial y lo hará desde un punto de vista de resultados. Previamente, efectivamente, pues tenemos que saber cuáles son las reglas del juego. Podemos plantearnos aquí que entre cualquier organización. Y en ese sentido, pues como decía Carlos esta mañana, pues se trabajó mucho esta reflexión en el grupo de trabajo de RSE del propio Consejo. Y me refiero que cuando te planteas ese partenariado, entiendo que buscas esa rentabilidad, pero que tú sirves para un objetivo que vamos a llamar social, no para otra cosa. Pero el impacto tiene que ser medido, tiene que ser objetivo, tiene que ser absolutamente claro a la hora de entender lo que es desarrollo. En fin, que me estoy liando, ¿no? Vale,
Y entonces, finalmente, que solamente quería hacer esa complementariedad, o sea, ese comentario complementario a lo que decía. Soy muy breve. Dos aclaraciones para cerrar el tema. No, hay que diferenciar un poco el papel de la empresa, que contribuye, digamos al desarrollo económico-social. Eso es un aspecto general por su capacidad de creación de empleo, etcétera, por su capacidad de innovación. Eso es un aspecto. Y el otro aspecto ya es la empresa como actor de cooperación al desarrollo. Y ahí, evidentemente, el número de empresas es mucho menor. ¿Cuáles son las empresas que actúan como actor de cooperación al desarrollo? Es decir, aquellas empresas que ya lo que hacen son proyectos concretos en temas, pues, por ejemplo, de género, etcétera. ¿Cuáles son esas empresas? Pues fundamentalmente las empresas que están implantadas ya fuera de nuestro país. Y esas empresas que ya han realizado una implantación, que están en el país y que de alguna manera ya se han nacionalizado, son aquellas que introducen, incorporan en sus estrategias corporativas el desarrollo de estos proyectos para, digamos, mimetizarse mejor, pues, con el entorno en el que están operando. Yo creo que eso es, bueno, pues un aspecto importante. Y después, bueno, hay otro elemento, ese es un elemento, un criterio esencial, ¿no? Porque después hay muchas empresas, pequeñas y medianas también, pero esos tienen también un problema que es de capacidad, porque evidentemente, como bien ha dicho mi compañero, el objetivo esencial de la empresa es ganar dinero, y evidentemente aquellas empresas que tienen una gran capacidad económica, financiera, y que tienen una fuerte dotación humana, pues pueden dedicar ya recursos, digamos, a su estrategia particular de cooperación al desarrollo, que está incorporado en su estrategia corporativa como parte de una estrategia global, al estar esa empresa con fuertes inversiones presentes en dicho país. Y eso yo creo que es son los aspectos importantes a tener en cuenta. Sí, brevemente, yo voy a decir algo similar, pero de otra forma. De otra forma, que es que el planteamiento sería que en todas las actuaciones que hiciera la empresa, en el caso de empresas grandes que trabajan en el exterior, el impacto que tuviera fue un impacto positivo. Yo me niego a creer que no haya estrategias de RSC que, introducidas bien en las empresas, no generen un impacto económico para la empresa positivo. O sea, creo que una de las razones que se esgrimen desde la empresa, que es la maximización del beneficio, tiene componentes intangibles que tienen que ver con el RSC. Es una opinión desde el observatorio. Entonces, el tema para mí o para nosotros no está en si las empresas hacen cooperación o no hacen cooperación. Las empresas lo que tienen que hacer, en el caso de las que trabajan fuera, es hacer su trabajo sin que se generen impactos, insisto, externalidades negativas. Y eso implica cierto tipo de medidas que en muchos casos, o en algunos de los casos, a día de hoy no se aplican. Y es lo que hay que fomentar. ¿Razones para aplicar este tipo de estrategias? Muchas. De tipo ético-social, obviamente, para ver qué tipo de sociedad queremos construir en un momento en que el Estado no es garante de los bienes públicos. Políticas, a nivel de que yo creo que la RSC es un tema de interés público, no es privado, porque las actuaciones privadas generan distorsiones en cómo se utiliza los recursos naturales, los recursos humanos. Entonces creo que el debate debe ir más en esa línea. No creo que haya diferencia. Otra cosa es que ahora tengamos esa diferencia. Lo que hay que ir es hacia una línea en la que no haya esa diferencia. Sí. Buenos días, Marino de la Rocha, de la coordinadora de ONG de Baleares y el representante de la ONG Sotermún. Yo creo haber entendido al señor compañero Jaime Hermida de que era responsabilidad de los Estados el velar por los derechos humanos.
Hombre, dicho de esta manera me parece muy fuerte, es decir, los derechos humanos están ahí y nos compete a todos el realmente que se cumplan en el tiempo y en el espacio, allá donde cada uno está. Porque es que si no, no les vale, es decir, no son derechos, es decir, los derechos están ahí para respetarlos, no solamente respetarlos, sino desarrollarlos y promoverlos. Y cada uno tiene que tener su responsabilidad en la historia y en el tiempo y en el espacio. Digo esto porque sí que son mensajes importantes, es decir, no, los derechos humanos están ahí justamente para que se cumplan en todos los rincones del mundo, no para que en función de la presión política que pueda haber, de la fiscalidad que pueda haber en un determinado país o los derechos humanos reconocidos en ese país, bueno, me permitan más o menos. Yo creo que hay que lograr que las empresas sean competitivas pese a cumplir con los derechos humanos. Claro, esa es la clave, porque es que si no, realmente podemos decir, a ver dónde puedo invertir que pueda tener máximo de beneficio. Si el paradigma yo creo que tiene que ser, es decir, el beneficio, y yo creo que las empresas ya harían muy bien colaborando con el desarrollo humano, cumpliendo con la fiscalidad, cumpliendo con los derechos humanos, cumpliendo con los convenios colectivos allá en el país donde se da. Yo creo que esta es la misión fundamentalmente de las empresas, cumplir respetuosamente con los derechos humanos allá donde hacen sus inversiones. Yo creo que esa es la mayor contribución que se puede hacer al bien común. Es decir, a partir de donde cada uno está, colaborar y cooperar. Estamos en un mundo de cooperación, no tanto de competitividad. Es decir, competitividad para cooperar y a ver quién mejor lo hace, pero no para ver quién saca más beneficios. Porque es que si no decir, el discurso es lo que se saca por una banda de beneficio en los países, luego lo reinvierto. Es lo mismo, muchas multinacionales lo que están haciendo es empobrecer a esos países. Y por tanto, es decir, al tanto un poco con los mensajes que se dan. Prioridad, respeto escrupuloso a los derechos humanos. Esa es la mejor colaboración en el tema de cooperación. Porque si no, lo demás pues es un poco de demagogia y demás. Y me parece haber entendido eso, por eso quería puntualizar. Derechos humanos son para cumplirlos allá donde cada uno está. Cada uno con su misión en la historia y en el tiempo que le toca vivir. Gracias, Mariano. Tenemos dos manos levantadas y luego damos de nuevo voz a la mesa. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Yo soy Paula de Oxfam y realmente esto es un poco una reflexión de la experiencia desde Oxfam, pero va muy vinculada a lo que estaba mencionando Carlos. Yo creo que las empresas no hacen cooperación, pero sí que se van a países donde hay necesidades de desarrollo. Esta es una gran diferencia que yo creo que es importante resaltar. Una vez que están esos espacios con una búsqueda legítima de buscar nuevos mercados, nuevos consumidores y nuevos productores, nuevos nichos de mercado, ahí de repente deberíamos de trabajar de una manera colaborativa. Y yo creo que falta, tanto en el mundo de desarrollo como en el mundo humanitario, un lenguaje común. Y esto que se expresaba aquí, que no hay participación de las empresas, yo creo es exactamente eso. Yo creo que no se sienten interpeladas por este tipo de eventos, porque al final no hablamos del mismo lenguaje y yo creo que no ven dónde hay un punto de conexión. Pero yo creo que hay que ser realistas, un poco lo que venía a decir Ingenieros Empresariales, es al final hablemos de las cosas como son. Las empresas no buscan hacer cooperación, buscan beneficios empresariales, lo cual es absolutamente legítimo. Nosotros tenemos otros intereses, busquemos un lenguaje común y busquemos realmente protocolos y principios que nos hagan transparentes a ambos, rendición de cuentas y que nos aseguramos que realmente respetamos a los derechos humanos, respetamos los principios de desarrollo y promovemos la cooperación, pero cada uno desde el espíritu con el que llegó a ese espacio, a ese nuevo espacio en el caso de las empresas o el espacio en el que ya estábamos los actores de las soluciones. Eduardo. Sí, bueno, pues hay dos cuestiones. Creo que el debate si las empresas les interesa o no les interesa es un debate falso. O sea, les interesan a algunas empresas. Entonces, nuestro público objetivo son las empresas que les pudiera interesar. Y yo creo que ahí hay que intentar llegar a esas empresas. La colaboración o la no colaboración, la relación puede ser múltiple, pueden las empresas apoyar a las ONGs pueden apoyar a las empresas, las pueden ayudar a mejorar su impacto, pueden hacer cosas juntas.
Entonces, si se quiere avanzar, partiendo de esa hipótesis de que sí que hay algunas empresas con que se puede hacer cosas, si se quiere avanzar en eso, lo que tenemos que hacer es empezar a hacer cuestiones más especializadas, segmentadas, ya sea temática, sectorial, porque la teoría, yo creo que nos podemos poner más o menos todos de acuerdo, todos estamos de acuerdo en todo lo que han hecho todos, prácticamente, con algún matiz. El problema es cómo pasar de la teoría a la práctica. Y yo creo que la única forma de profundizar es, en lugar de hablar de temas generales de si hay, si no hay, si son buenas, si son malas, cuáles son las buenas, cuáles son las malas, pues es trabajar sobre cuestiones concretas. Y yo creo que si se quiere avanzar hay que empezar a concretar, a plantear retos concretos, problemas concretos, con empresas concretas, con ONGs concretas y no volver a lugares comunes. Bueno, un poco aquí por alusiones. O sea, pues yo discrepo totalmente con Eduardo y o sea, yo creo que esto es en el fondo es un poco como cuando hablamos del 0,7 o del 99,3 del presupuesto, ¿no? Entonces yo creo que tenemos poco en realidad que ir a buscar cuando vamos a buscar a las empresas que nos podrían ayudar en la cooperación. Yo creo que tenemos que centrarnos en el 99,7% del presupuesto, es decir, en todo aquello que en la acción, ya sea pública o privada, en el fondo se puede alinear para hacer realmente políticas y prácticas de desarrollo que sea realmente, que vaya realmente en la dirección de generar, de acabar con las inequidades y de generar un desarrollo sostenible y todas esas, y de respetar los derechos humanos y todo eso, ¿no? Y yo en el fondo me quedo con el comentario de Carlos, pues, que en el fondo la RSE no es que se nos pongan a hacer alianzas cooperando y tal, en el fondo es que su acción empresarial esté en eso, o sea, haya incorporado totalmente todos esos principios de respeto a los derechos humanos, de generación de nuevas economías, de nuevos modelos de desarrollo, que es lo que no tenemos, porque lo demás es maquillaje, es pintura, es que nos está haciendo perder el tiempo, creo yo. Yo creo que la estrategia en realidad es ir a la gente, no a las empresas que les puede interesar la cooperación, sino a todas aquellas que no les interesa la cooperación, pero que evidentemente van a seguir ganándose la vida y teniendo un impacto en el desarrollo. Por supuestísimo, claro que van a tener un impacto en el desarrollo. Pero es que ese impacto en el desarrollo nos ayuda mucho más no haciendo cooperación y haciendo bien su negocio o repensando su negocio, que ayudándonos a hacer pues esas cositas que, bueno, que pueden llegar. Vamos a darle el beneficio de la duda. Yo creo que pudieran estar bien, pero yo creo que nuestra estrategia tiene que estar en que su papel en el desarrollo sea, por lo menos que no moleste, por lo menos que no moleste. Bueno, estamos a punto de... Simplemente para alusiones, yo no discrepo contigo. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que hay ONGs que se tienen que dedicar al 99,3, pero hay ONGs que no se van a dedicar al 99,3, sino 0,7. Y las dos son compatibles. Lo que no es compatible es estorbarnos. Para mí lo correcto es que las que se quieran dedicar al 99,3 lo hagan y lo hagan bien, y las que no nos queremos dedicar o las que no se pueden dedicar no les estorben, y al contrario, pero estar todo el rato poniéndonos zancadillas unos a los otros es lo que no tiene sentido. Y estoy de acuerdo contigo. Yo respeto mucho, y no solo respeto, defendemos que hay cuestiones de regulación, de RSC, de marcos, de normativa, de lobby, de tal, que hay que defender y apoyar, por supuesto que sí. Hay una última pregunta del público y luego daríamos una última ronda. Creo que Jaime quiere intervenir y si alguno más de los ponentes lo desea. Gracias. Buenas, soy Erika González del Observatorio de Multinacionales en América Latina de Paz con Dignidad y quería abordar uno de los temas que se han ido tocando a lo largo de la mañana. Lo tocó Nuria y también lo ha tocado Carlos, y bueno, pues por también ponerlo encima de la mesa ahora en el debate, que es el tema de la regulación, también para que hable pues el Estado, ¿no?, parte del Gobierno, que en este debate pues ha habido menos preguntas o menos reflexiones acerca de su papel y del papel tan importante que creemos que es el tema de la regulación, por todo lo que comentaba Nuria, no voy a repetir. En relación a esto, y muy vinculado a la presentación que estaba haciendo Jaime Hermida, pues una primera pregunta es, en cuanto al plan de empresas y derechos humanos, ¿cuándo va a salir finalmente? ¿Cuándo va a ser publicado la versión final del plan? Y segundo, sí, se van a incorporar algunos de los comentarios que hemos hecho muchas ONGs en relación a
hacer más estricta la regulación, el control sobre las empresas transnacionales o no, porque por lo que hemos visto en las últimas versiones, de las dos medidas que algo de regulación podían detener sobre esa actuación internacional de empresas transnacionales y derechos humanos han sido eliminadas, ¿no? Entonces, ver un poco eso y bueno, poner en valor, ¿no?, lo que estaban diciendo, lo fundamental que es ese papel de regulación, de supervisión y de sanción del Estado, porque la autorregulación no funciona y porque la regulación sí se impone, pues no tanto en una dimensión económica para el libre mercado, pero sí para una dimensión social, ¿no? Estamos viendo cómo se están fortaleciendo mecanismos de sanción a nivel social y en cambio a nivel económico pues brilla por su ausencia. Muchas gracias. Bueno, para explicar las dos cuestiones, tanto la regulación como la pregunta sobre el rol del Estado, quiero hacer una brevísima explicación de cómo funciona el sistema internacional, porque creo que es necesario, es imprescindible saber cómo funcionan las obligaciones internacionales para comprender todo esto. Las obligaciones internacionales no son una ley. No es que la comunidad internacional sea un Estado que haga leyes y esas leyes se llaman los tratados y se aplican como una ley. No, es como una comunidad de vecinos. Todos los Estados son vecinos con el mismo poder o al menos con el mismo estatus, tienen acuerdos, pero nadie es capaz de imponérselo a los demás. Por tanto, se crea una cosa un poco curiosa, y es que los Estados tenemos obligaciones internacionales, pero con la posible excepción de algunas medidas del Consejo de Seguridad, nadie nos impone el cumplimiento de esas obligaciones internacionales. Y dentro de nuestros propios Estados somos también nosotros los responsables para hacer cumplir a nuestros ciudadanos, a las personas que viven en nuestro piso, en la metáfora de los vecinos, pues los acuerdos a los que hemos llegado con los demás pisos, con los demás Estados. Esto, que a lo mejor es un poco más confuso todavía, lo que quiere decir es lo siguiente. Los tratados internacionales de derechos humanos se refieren, en primer lugar, a que somos los Estados los que en nuestras fronteras tenemos que cumplir los derechos humanos. Y esto es imprescindible comprenderlo. Y es muy importante porque el resto de las unidades que formamos parte del Estado, los ciudadanos, las empresas, ¿tenemos una obligación de cumplimiento de derechos humanos? Por supuesto que la tenemos, pero es una obligación que es diferente a la del Estado. Nuestro Estado no podría decirnos, bueno, como ya hay un tratado de derechos humanos, yo no hago ninguna ley de derechos humanos, cumplidla todos directamente, no voy a hacer yo nada. Estaría incumpliendo sus obligaciones. Dentro de las fronteras tiene que imponer las obligaciones que ha adquirido internacionalmente. Pero claro, esto funciona también con el resto de los Estados. Cuando yo voy a un Estado que no es el mío, si yo cometo una violación de derechos humanos, por ejemplo, asesino a alguien, torturo a alguien, ¿quién será el responsable primero de llevarme a juicio, de reparar en la medida posible esa vulneración de los derechos humanos? El Estado donde me encuentro. Porque si eso no fuese así, nuestro Estado diría, bueno, pues si viene una empresa extranjera o viene un extranjero a cometer algún crimen aquí, una violación de derechos humanos, a mí no me digáis nada. Id al sitio de donde viene esa empresa o ese ciudadano. Y eso haría que muchos Estados tuvieran la tentación de hacer dejación de sus funciones. Todo este sistema, que es muy complicado, se intenta solucionar precisamente con los principios rectores de Naciones Unidas y con el plan que estamos desarrollando muchos Estados, que dicen lo siguiente. El primero obligado a hacer respetar las obligaciones de derechos humanos es el Estado, pero las empresas están también obligadas independientemente de la normativa de ese Estado. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando una empresa española o de cualquier nacionalidad va a un Estado donde no hay legislación que desarrolle el derecho de consulta de los pueblos indígenas, ciertos derechos laborales, derechos de medio ambiente, a pesar de eso no tiene solo que seguir la legislación nacional, sino que tiene que seguir las obligaciones de derechos humanos. Sin embargo, ¿qué sanción hay ante eso? No existe. ¿Pero por qué no existe esa sanción? Porque es que ni siquiera cuando un Estado incumple, un Estado comete un genocidio, por ejemplo, o incluso violaciones menores
que no tengan necesariamente una redacción del Consejo de Seguridad, no existe sanción, porque el sistema de derecho internacional es un sistema que no está basado en sanciones como lo están los estados nacionales a la hora de hacer cumplir sus obligaciones. No existen los mismos mecanismos porque no hay nadie encima de los estados que haga cumplir todo eso. Entonces, ¿qué podemos hacer con las empresas que salen en el exterior? Bueno, insisto que todo esto estoy hablando de supuestos que no todas las empresas obviamente vulneran los derechos humanos, pero sí tenemos que afrontar que puede haber algunas empresas españolas que vulneren los derechos humanos. Bueno, pues la responsabilidad del Estado será de diferente grado. Si es una empresa estatal, tendrá toda la responsabilidad. La empresa estatal que vulnere los derechos humanos fuera de nuestras fronteras es exactamente igual como si se hubiera hecho dentro de nuestras fronteras. ¿Qué sucede si es una empresa que ha tenido financiación pública? Pues obviamente el Estado tendrá que tener el cuidado máximo en que la financiación que está dando no vaya para proyectos susceptibles de violar los derechos humanos, y si se constatan esas violaciones, pues que se retiren esas ayudas. También puede tener una cierta influencia, y esto Carlos, que estoy totalmente de acuerdo con él, una cierta influencia que puede ser muy grande en otra medida no obligatoria para las empresas, la contratación pública. Si solamente se contrata a empresas que tengan un perfil adecuado de derechos humanos, influirás en esto. Pero, ¿podemos realmente nosotros, una empresa que no tenga financiación española, que no sea una empresa estatal, que no tenga ninguna relación con el Estado, salvo quizá la sede, y que realice posibles violaciones de derechos humanos fuera de nuestras fronteras? La respuesta ahora mismo es no, o no, al menos en lo que sabemos. Precisamente el plan lo que hace es que se estudie esta cuestión. Y no lo es también por una cuestión práctica. ¿Cómo se hace eso? ¿Se juzga a las empresas que están en el exterior? ¿Cómo se hace la denuncia? ¿Se juzga en ausencia de un tribunal que actúe en ese estado? ¿Cómo se hace la cooperación judicial para la prueba? Porque tenemos que también partir de la presunción de inocencia, que también es un derecho humano. No podemos acusar directamente, hay que hacer una investigación. ¿Cómo se hace esa investigación en un país donde ya el Poder Judicial ha dicho que no había una violación de derechos humanos? ¿Cómo se cumple la sentencia, esa hipotética sentencia española, fuera de nuestras fronteras? Y no solamente el Poder Judicial. ¿Realizamos de verdad inspecciones de trabajo en todo el mundo? También realizamos inspecciones de trabajo porque, claro, los derechos humanos no solamente se cumplen por parte de las empresas, sino también está la cadena de valor. ¿Hasta qué punto tenemos responsabilidad en toda la cadena de valor? Ese es un dilema que la comunidad internacional a día de hoy no tiene respuesta. ¿Y cuál es la respuesta a día de hoy? Controlar lo que podemos controlar, los fondos públicos, las empresas estatales, y formar todo lo que podamos, tanto a las empresas nuestras y los funcionarios que trabajen con ellas, que nuestras embajadas asesoren, que todo funcione pues encaminado al cumplimiento de derechos humanos, pero no necesariamente a través de medidas sancionatorias que hoy por hoy son muy complicadas. Y luego con otro pilar, la cooperación al desarrollo. La cooperación al desarrollo, uno de los pilares es la buena gobernanza, es fortalecer las instituciones. Lo que tenemos que hacer es fortalecer las instituciones donde van nuestras empresas. No porque vayan nuestras empresas, sino porque tenemos que fortalecer las instituciones que hacen a respetar los derechos humanos. Y esa es la manera en la que, en mi opinión, se puede avanzar hoy en día. En cuanto a la pregunta, más fácil y mucho más corta, de cuándo va a salir el plan, calculo que el texto estará más o menos acabado en 2 o 3 semanas, y lo que tardase pues, la aprobación en el Consejo de Ministros, pero vamos, está prácticamente a punto, lo mismo que la estrategia de responsabilidad social empresarial. Bueno, ya estamos fuera de tiempo, pero sí que... Toma la palabra, Carlos. No sé si se puede hablar así. Bueno, yo como había hablado antes muy rápido y un poco, aprovecho ahora, ¿no? Sobre todo por un tema más teórico. Y esta mañana se he oído hablar, sobre todo Nuria, sobre las empresas, se habla de una manera muy categórica. Tu pyme, tu multinacional, tu empresa española, tu empresa local, ¿no? Y hay un concepto que ha introducido Jaime que está muy bien, que es el concepto de cadena de valor, ¿no? Antes hablaba que las multinacionales podían ser de 0,1 del PIB, o que la inversión extranjera directa en países socios puede ser de un 10%, y lo que no se tiene en cuenta es que lo mismo, el 90% restante de empresas, de pymes o demás, pueden ser o bien proveedores, o bien subcontratas de esas multinacionales, o bien clientes de esas subcontratas. Son las relaciones entre empresas extranjeras y locales, o dentro de esa cadena de valor, donde realmente se puede actuar en desarrollo. Yo veo que a la hora de sensibilizar a las empresas y poder atraerlas al diálogo de la cooperación, va en ese camino, va más en el camino de tratarlas en vez de una manera titular y indicativa,
sobre una función de cadena de valor. Donde nosotros vemos objetivos de desarrollo como puede ser un crecimiento inclusivo y sostenible, una empresa puede ver un incremento de cifra de negocios. Donde nosotros podemos ver pues, equidad o progreso, una empresa puede ver un incremento de productividad, o donde nosotros vemos gestión medioambiental, una empresa puede ver gestión de recursos. Entonces es más, antes se decía, ¿no?, que todos podemos estar de acuerdo sobre el tipo de empresas y demás, pero quizás por dar otro enfoque, que también, no solamente pymes y demás, sino también un enfoque más global, que es de cadena de valor, que es donde creo que se puede encontrar más puntos en común, ¿no? Es solamente eso. Y a raíz de eso, el tema del deber regulador de los estados, ¿no? En ese sentido, los estados, es más el estado socio, se ha hablado mucho de empresa o de estado del país donante y poco de estado en cuanto a país socio, a la hora de fortalecer su gobernabilidad, sus instituciones, su estado de derecho, el diálogo social es muy importante en los países también, o temas pues, como puede ser dar voz a las empresas locales e intentar trabajar en ese sentido, ¿no? No sé si algún ponente más quiere intervenir. Félix. Yo una cuestión muy concreta. Creo que la empresa no es solo un donante o un posible donante en materias de cooperación al desarrollo. Creo que una empresa moderna tiene que incorporar determinadas cuestiones, como lo ha ido incorporando en las diferentes transformaciones que ha sufrido la empresa en el tiempo, tiene que incorporar valores. Está claro que una empresa está para generar beneficios y repartir los beneficios a sus accionistas o propietarios. Pero si vamos hacia un concepto de desarrollo sostenible, reconociendo los recursos limitados que tiene el planeta, las empresas o cambios en las estrategias empresariales son necesarios. Se está negociando o se va a negociar una agenda internacional de desarrollo. La voz de las empresas es fundamental. Si se negocia, si hay un consenso, va a ser creíble, asumiendo cada actor sus responsabilidades. Si hablamos solo de las empresas como donante, estamos restringiendo el debate a un muy corto plazo y de manera muy coyuntural. Bueno, creo que antes de que la sala se quede vacía sería mejor cerrar. Solo quiero recordaros que mañana tenemos a las 9:30 la sesión sobre alianzas entre el tercer sector y las empresas, con algunas experiencias concretas que pueden ser muy interesantes para ver en la práctica formas concretas de acción de la empresa en el desarrollo. Y la segunda parte de la mañana vamos a hacer el mismo enfoque, pero en este caso desde la visión del sector público, para hablar de alianza público-privada. Os esperamos a las 9:30, entonces. Gracias a todos.